Tenemos el sistema del problema 11.2 en donde se propone en el fondo tanto controlar como estimar los estados, y vamos a ocupar dos topologías. La primera topología es por medio de la estimación de la perturbación y la vamos a ocupar para eliminarla consigo misma. En este caso tenemos una perturbación de salida constante. Bien, entonces partimos con la matriz de controlabilidad para analizar si es alcanzable. Se cumple que ambos determinantes son distintos de cero, tanto la matriz de controlabilidad como la matriz A. Con eso, par AB es alcanzable y además controlable. Y para la matriz de observabilidad se cumple lo mismo. Determinante de la matriz de observabilidad distinto a cero, de la matriz A distinto a cero. Luego el par AC es observable y, bueno, si solo sí, reconstructible. Entonces podemos trabajar. Para este problema se propone modelar una perturbación de salida constante. Entonces, como es una perturbación de salida, se va a estar sumando, valga la redundancia, a la salida del sistema. Y vamos a seguir, bueno, aquí no lo pueden ver, así que están viendo los videos. Vamos a seguir esta topología de modelado de la perturbación. Y después, bueno, escogemos ambas matrices que le llamo A sub O y C sub O para una perturbación constante. En el fondo, el observador va a estar inyectando una dinámica de integración, pero con motivos de estimación, no motivos de seguimiento. ¿Ok? Ahí está la diferencia. Entonces, proponemos el siguiente modelo extendido, que no es nada más que pescar esta ecuación de la perturbación de salida, reemplazarla aquí y proponer este vector extendido. Y bueno, arreglarlo de esta forma para hacer aparecer la matriz de transición A extendida, B extendida y C extendida. En el fondo les recomiendo siempre como saber plantear un modelo extendido y no aprendérselo de memoria, ¿okay? Porque en el fondo así están más libres, digamos, según lo que quieran hacer, porque hay distintas formas de cumplir el objetivo de control. Y bueno, el estado extendido va a ser la concatenación del estado del sistema y el estado interno de la perturbación. ¿Bien? No sé si hay dudas hasta ahí. ¿De dónde salió una matriz A del modelo extendido? Del modelo extendido, en el fondo tendréis que poner abajo esta ecuación, debajo de esta. Ya. ¿Sí? Y en el fondo hacer aparecer este vector. Claro, ya. No es nada más que eso. Y claro, ahí va a depender de si la perturbación es de entrada o de salida. Las matrices van a ser distintas, pero es la misma idea. Para una perturbación de entrada, en vez de estar sumándose aquí a la salida como la perturbación de salida, se está sumando a la entrada U. Para una perturbación de entrada. Entonces ahí cambia y aparece otro término aquí en la matriz A, que es el que vieron en clase. Aquí yo les quise mostrar cómo se hace de salida para, en el fondo, no casarse con ninguno, pero saber plantearlo. Y eso, aquí les llamo A sub X por extended y K porque estamos haciendo un observador. Bien, entonces planteamos primero el modelo del observador, que es el mismo que tenemos aquí. Bueno, ¿alguien puede prender la luz? ¿O aquí hay luz? La luz, por favor. ¿La de atrás mejor? ¿La de abajo? Sí, la de adelante. Ya. ¿Sí? ¿O no? Como... Aquí hay igual. Bueno, un poquito más, sí. Ahí, ¿o no? Para no tapar la luz del proyector. Ya, entonces, en esta ecuación tenemos el modelo del observador, que es exactamente el mismo de acá, pero para el estado extendido. En el fondo, una vez que nosotros planteamos el modelo extendido, planteamos el modelo, le damos nombre a las matrices, seleccionamos nuestro vector extendido y el observador va a tener la misma forma de siempre. Y ya no nos preocupamos de tratar con tantas variables, tantos vectores, ya estamos incluyendo las perturbaciones y no cambia la forma. Podemos escribirlo de esta forma, que es como se vio en clase, o de esta otra forma, que en el fondo te enfatiza que es la entrada del observador, es la entrada del sistema y la salida.
es decir, se conecta con el sistema mediante la entrada y la salida. No tenemos acceso directo a los estados. Y bueno, ya ahí aparece la matriz de transición del observador, que nos va a permitir sintonizarlo. Y bueno, también podemos considerar la salida como la salida estimada, que la verdad no es muy importante, porque no la vamos a ocupar porque tenemos acceso a la salida, pero se puede, tenemos un valor estimado de la salida. Y el que sí vamos a ocupar es el valor estimado de la perturbación de salida, que venía de la misma ecuación del modelo de perturbación, pero ahora estimado. Bien, entonces como acabamos de diseñar un observador con la topología de siempre, esta va a ser la dinámica del error de estimación. Y bueno, aquí tenemos las matrices para esta situación. En el fondo ahí las nombré, donde la matriz A extendida era esto acá, como esta forma de concatenación de la matriz A y A sub 0, pero la matriz A es de 2 por 2. Entonces tener cuidado que estos ceros de acá no son ceros escalares, pueden ser ceros vector de 0. Y el número de 0 o la dimensión de esos ceros tiene que ser adecuada, tiene que hacer encajar las dos matrices, en este caso la A y la A sub 0. Lo mismo para la matriz B, aparece un vector de ceros, y la matriz C extendida, que es la concatenación de la matriz C normal y C O. Y bueno, y la ganancia acá de orden 3. Las primeras dos coordenadas van a ir hacia los estados del sistema y la tercera coordenada hacia el estado interno de la perturbación de salida. No sé si hay dudas hasta ahí. ¿Qué indica la matriz K? En el fondo K son 3 parámetros de sintonización y los nombres que le estoy dando ahí es como, bueno, si acabamos de definir que nuestro vector extendido era la concatenación del estado del sistema con el estado interno de la perturbación de salida, mi sistema es de orden 2, entonces las dos primeras ganancias de la matriz K van a ir empeñadas en estimar el estado del sistema y la tercera ganancia al estado interno de la perturbación. Eso es un detalle, pero... Son valores de ganancia. Sí, en el fondo. Pero tener eso en cuenta, que las tres cosas van a estar interactuando. Y bueno, dado que ya tenemos nuestro sistema lineal y con sus matrices extendidas, podemos definir la matriz de observabilidad extendida, que ocupa la matriz C y la matriz A extendidas. Y bueno, obviamente tiene que dar que es observable, ¿okay? Porque si no fuera es como mi observador no observa, pero sería muy raro que ocurra, ¿okay? Y el polinomio característico deseado, que va a ser del mismo orden del sistema extendido, y bueno, ahí uno puede seleccionar los polos que uno quiera, posicionarlos donde quiera, y en este caso latido muerto es como lo más fácil. Lo más fácil de calcular, digo, no lo más fácil de implementar, porque puede ser muy brusco, pero se puede proponer. Y entonces, para obtener la matriz de ganancias tenemos dos opciones: plantearla como una silvestre ecuación diofantina, en el fondo igualar los polos del sistema de error de estimación con la matriz de transición del observador, o de error de estimación en la misma matriz de transición, y igualarla al polinomio deseado, que lo acabamos de proponer para el latido muerto. Esa es una forma, y ahí tendríamos que escoger las tres constantes para hacer cumplir esa ecuación. Y la segunda forma es mediante la fórmula de Ackermann, que es directa, y ya te despeja la matriz K. Depende del polinomio característico deseado, evaluado en la matriz extendida, por la inversa de la matriz de observabilidad extendida. Como es una inversa, tiene que ser observable. Si no es observable, no tiene inversa. Entonces aquí te está pidiendo que sea observable. Y esta matriz de ceros y unos. Y bueno, este cálculo lo hice en MATLAB, porque hacerlo a mano para un sistema de orden 3 no
no se llama. Entonces, eso es lo que se obtiene. Esto lo obtuve a partir del MATLAB. Y bueno, ahí ustedes le pueden echar un vistazo a los mismos códigos en MATLAB. Si es que están estudiando y quieren calcular cosas sin hacerlo a mano completo. El código es llegar y meter las matrices y sale. Tengo una duda. ¿Sí, sí? ¿A qué se refiere con el polinomio característico evaluado en A? Sería literal, es como cuando lo hacíamos para Cayley y Hamilton, no sé si te acordás, cuando proponemos como un polinomio de cierto orden y lo evaluábamos tanto en los polos, en valores propios, como en la matriz A. Aquí es lo mismo. Este polinomio característico deseado está evaluado en los polos, y si lo evalúa la matriz A, sería matriz A al cubo. Ya. Cuando esto acá es matriz A al cubo. Ah, ya. Tendría que calcular una matriz de 3×3 al cubo, y eso está medio chistoso. Pero con una matriz de 2×2 es más asible, y por eso decía que con latido muerto es más fácil, porque en el fondo es elevar nomás. Es más fácil el cálculo a mano. Y bien, con eso ya sintonizamos el observador. No sé, ¿alguna otra duda hasta ahí? ¿Tú recomiendas usar el método 2 cuando es 2×2, no? Sí. El método 1 todos saben hacerlo. Es como lo más, entre comillas, fácil, pero te sale un sistema de ecuaciones. Y el método 2 ya te da el despeje al tiro. Entonces, si ves que el cálculo no está tan difícil, el método 2 es más rápido. Si es 3×3, como en este caso, es un método 1. Probablemente sea más fácil. Sí. Claro, porque con matriz al cubo de orden 3 puede haber un error de arrastre más o menos. Entonces, ¿Qué cuestiones se podría salir? no, lo más probable es que sea algo así como planta de orden 1 y estimación de perturbación constante. Entonces ahí te sale un sistema extendido de orden 2. Sería como lo más probable. Bien, entonces como ya tenemos el observador, ya garantizamos que podemos estimar los estados internos del sistema y la perturbación. Podemos proponer la siguiente ley de control, que en el fondo es realimentación de estado observado. De momento sin integración, lo vamos a proponer sin integración de momento, pero con seguimiento de referencia. Es decir, vamos a garantizar seguimiento de referencia, realimentación de estado, y no aparece todavía la estimación de la perturbación de salida. ¿Por qué? Porque la tengo que restar a la salida, no a la entrada. Porque es de salida, ¿cierto? Entonces, no aparece en la ley de control, pero va a aparecer después en nuestro esquema de control y restada a la salida. Bien, entonces, para el control, como un sistema de 2×2, bueno, va a ser un polinomio deseado de orden 2, que también lo propongo latido muerto, simplemente por facilidad de cálculo. Nuevamente uno puede posicionar los polos donde uno quiera. Y la sintonización es muy parecida para el observador. Tenemos la ecuación de Diofantina, la vieja confiable. Perdón, aquí no es 1, es una identidad de 2. Eso lo voy a corregir. O la fórmula de Ackermann, pero para el... Esto está malo, pero lo voy a corregir. O la fórmula de Ackermann para la matriz L. Después ahí échale un vistazo cuando la corrija. La voy a escribir en la pizarra acá. Corregida. Para por ser de orden 2. Y es más fácil porque como no estoy extendiendo el sistema ni nada, es directo, ocupo la matriz de transición normal. Lo único que extendí aquí fue el observador, no el sistema de control. Y bueno, aquí lo propuse con Ackermann y obtuve esos dos valores. Y para el seguimiento ocupamos la formulita, que es una fórmula general para generar
ganancia 1 desde la referencia a la salida. La tenemos ahí arriba. Y da eso. Bien, no sé si hay dudas hasta ahí. En el fondo lo único que hicimos fue posicionar los polos de lazo cerrado para que decaigan a cierta velocidad, y en este caso a la velocidad de latido muerto en 2 muestras deberíamos tener seguimiento. Entonces con la M barrita y ese número, esa ganancia, ¿esto asegura el seguimiento perfecto? Claro, que la ganancia de referencia salida sea 1. Como que corrigen la ganancia natural del sistema en lazo cerrado, que va a ser distinto a 1 probablemente. Bien, entonces eso, y para este caso esta sería como la implementación del esquema propuesto que acabamos de hacer. En el fondo es una reglamentación de estado observado y compensamos la perturbación de salida mediante su propia estimación, en donde el observador inyecta una dinámica integral para la estimación de la perturbación, no para el seguimiento. Inyecta inyecta integración, pero para estimar una perturbación constante, y se logra seguimiento a referencias, pero sin integración, visto desde el control. Es decir, el observador tiene integración pero para estimar, y el control no tiene integración, pero genera seguimiento. ¿Okay? Y tenemos una salida compensada que aquí le llamé y barrita, que en el fondo pesca la salida normal, que tiene el efecto de la perturbación de salida, pero como yo ya sé su valor mediante el propio observador, se la resto y tengo la salida sin nada. Bien, entonces voy a intentar mostrar eso en MATLAB. Bueno, aquí les dejé en la carpeta y voy a ir subiendo todavía más. Se me ha hecho poquito el tiempo, pero le voy a subir más simulaciones. Les recomiendo aquí jugar con eso para entender cómo la topología. Entonces el problema 11.2, si corremos eso, corremos esto acá. Y bien, esta es la simulación. En el fondo, ahí tenemos exactamente lo mismo dibujo de antes. Diseñamos el observador. El observador, bueno, estima mi estado extendido. El estado extendido se trata de los estados del sistema, que aquí lo selecciono. Estos son los estados del sistema, y aquí tengo la selección del estado interno de la perturbación. El estado interno de la perturbación por la matriz C me da la estimación de la perturbación de salida. Y esta es la recta a la salida normal para tener la salida compensada, sin la perturbación. Es decir, el observador observa la perturbación de salida sin medirla directamente y la mitiga en la salida. Y por el otro lado tenemos la reglamentación de estado, que es una multiplicación matricial, y la matriz, la ganancia N para el seguimiento. Y bueno, ahí estamos sumando una perturbación de salida constante de 0,5. Y por buena costumbre estamos mostrando al periodo posterior tanto la referencia como la perturbación de salida. No sé si hay dudas, es como la topología de... Oye, entonces el observador estima la perturbación, no sabe que hay una perturbación. O sea, sabe que hay una perturbación constante, Ya. pero no sabe su magnitud. Su magnitud. Eso no sabe. Ya. Entonces el observador sabe su naturaleza, sea constante o sinuosidal. Y... Ya, su naturaleza. Ya. Claro. La frecuencia, digamos. Claro, justamente. Ya. Y estima, la perturbación mediante haber inyectado integración para la estimación. Y de ahí podemos eliminar su efecto en esa salida compensada. Esta es una forma
si tuviera una perturbación de entrada, el observador, bueno, la perturbación de entrada estaría aquí. El observador estimaría la perturbación de entrada y la restaría pero a la entrada. En cambio, a la perturbación de salida la resta pero a la salida y te genera una salida de 20. Y esto. Entonces aquí solamente estamos eliminando perturbaciones, tratando con ellas desde la estimación. ¿Dudas hasta ahí? Claro, sí, justamente. Ese es el que me el profe para perturbaciones estacionarias. Claro, podríamos mezclar esto y sumarle eso, se van a hacer los dos al mismo tiempo. En el fondo, es eso, ¿no? ¿Saben que se pueden hacer los dos? Me faltó hacer el ítem C de este problema, luego voy a llegar a hacer a la casa. Ese ahí incluye la perturbación de entrada. Bien, entonces si yo corriera esto, bueno, aquí mi referencia es un escalón de valor 1, mi perturbación de salida es 0,5. Partamos viendo la estimación de la perturbación de salida. Entonces, ahí tenemos, bueno, a ver, tenemos que mi sistema del observador era de orden 3 y lo propuse de latido muerto. Entonces, en 3 muestras tengo el valor estimado de la perturbación. Entonces, cumple con ser de latido muerto. ¿Sí, sí? ¿En qué caso no te conviene hacer que sea de tipo latido muerto? Justamente aquí. ¿Por qué? Porque, mira, funcionó el latido muerto para la perturbación de salida. O sea, el observador funcionó con latido muerto, pero también propuse el control con latido muerto. Entonces, debería tener seguimiento de latido muerto a la salida. Y no pasa. Eso es por un tema numérico. Cuando uno resuelve o ocupa comando, el comando de Ackermann en MATLAB, cuando posicionáis todos los polos en el origen, a veces la ganancia realmente no te los posiciona 100% en el origen. Pueden estar como desviados por un lado o por el otro. Y eso es lo que ocurre acá. No es que el modelo esté malo, sino que por temas numéricos la precisión no es la suficiente. Y por eso tal vez sea mejor posicionarlo más alejado. Por ejemplo, aquí lo puedo hacer directo. Esta es la parte A. En esta línea de comando, ahí estoy sintonizando L con Acker. Ahí los posicioné los dos en el origen, entonces no sé, 0,5 y 0,7. No, más bajo, si no se demorar, 0,5. Entonces corro esta cuestión. Ya me lo sintonizó. Vuelvo acá. Bueno, está más suave. En el fondo, esto de al inicio, lo que se demora al inicio es llevar el estado a 0, que creo que le puse condiciones iniciales distintas. No. Bueno, debe ser la interacción entre el observador y la regulación. Pero cuando le tiro el escalón de referencia, a los 1 segundos, ahí tenemos una respuesta que esperaría de un sistema de un polo de primer orden, digamos. O más bien de un sistema de segundo orden, pero más suave. Y eso. Bueno, y este pic al comienzo también puede deberse a este mismo pic que aparece en la estimación de perturbación. Como que la estimación, al ser de latido muerto, es muy brusca. Al hacerlo en 3 muestras, como que sube y baja, pero súper brusco. Y ese mismo pic se ve aquí en la salida. Se ve en otros lados. Esta es la salida sin compensar. Es decir, tiene un error de seguimiento. No llega a 1. Y la salida compensada, que le resté la perturbación, en estado estacionario llega a 1. Bien, entonces ahí funciona nuestro seguimiento. Entonces eso, les recomiendo jugar con esto así como para, más que nada para interactuar con los distintos esquemas.
que es como lo más importante, como tener la idea general de cómo se conectan todas las cosas. Bien, entonces esa era la primera propuesta, mitigación, digamos, de perturbación de salida mediante compensación. Y la otra forma es no proponer, digamos, no proponer esta compensación, digamos, restar la estimación a la salida, prescindir de eso y simplemente chantarle un integrador al controlador. Entonces ahí aparece esto de acá, el principio del modelo interno, que en vez de ocupar la estimación de la salida para compensarla, voy a inyectar integración, pero visto desde el lado del control. Entonces, ahora vamos a ocupar realimentación de estado observado, pero con integración. Y bueno, aquí tenemos la típica ecuación de el estado interno que se añade, en el fondo donde vamos a integrar el error. Si ocupamos integración, AR y B sub R son 1. Y te queda directamente este modelo extendido del modelo. Bien, para este problema no alcancé a escribirlo aquí, así que voy a mostrar otro que sí lo haya hecho. Aquí hizo este. Entonces, de esto quédense solamente con la forma de sintonizar. Bien, teníamos esto. Es exactamente lo mismo, pero no pesquen que haya una perturbación de entrada, para este caso no. No pesquen eso. Si hubiera la podemos restar, pero no es necesario. Entonces proponemos la ley de control, en donde ahora incorporamos el estado, pero extendido. Es decir, el estado que incluye esta inyección de integración mediante el estado S y mediante el principio del modelo interno. En lazo cerrado te queda esta matriz de transición y bueno, ahora es puro Ackermann para la sintonización, en donde la matriz de ganancia L va a ser esta concatenación, una parte que se va a ir hacia los estados en ganancia y otra para el estado artificial inyectado. Bueno, no pesquen esto de acá, por si acaso, es solamente para sistemas de orden 1, así que lo ven después. Y esto se ve en clase, pero esto de aquí es para sistemas de orden 1. Bien, entonces es bastante similar a esto. Proponemos la matriz de controlabilidad extendida del sistema extendido, un polinomio deseado extendido, que para nuestro caso sería de orden 3, porque nuestro sistema del problema es de orden 3, o sea, orden 2, le inyectamos un estado adicional de integración, orden 3, y vamos a tener dos formas de sintonizarlo, de nuevo mediante la ecuación diofantina o por Ackermann directamente, pero aquí aparecería matriz A al cubo en vez de al cuadrado. Y bueno, después de eso nos quedaría esa ley de control, de nuevo, no pescar esa perturbación de entrada. Si es que hubiera una, podríamos incluirla, pero no hay para este caso. Nuestra ley de control sería esta parte de acá para el seguimiento de referencia, realimentación de estado para la regulación, estabilización del sistema, y realimentación de estado inyectado S para incluir la integración. Y bueno, y si existiera una perturbación de entrada, la restamos, ¿no?, a la entrada. Entonces vamos a ocupar exactamente este mismo modelo, pero sin restar la perturbación de entrada estimada, porque no tenemos. ¿Ok? Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que hace esto? Luego que hay antes, bueno, tenemos la realimentación de estado normal, y ahora lo nuevo es esto de acá, la integral del error de seguimiento. Se integra el error. Eso es lo que
estado intermedio, el estado intermedio ese, que es la integral del error. Vamos a estar integrando el error todo el rato. Perdón, ese, ahí no hay un menos. Es un más. Porque ahí lo voy a corregir. Pero dejamos esta nueva dinámica. Sigue la matriz M para el seguimiento, pero aparece esto nuevo. Y realimenta la integral del error mediante esta matriz LS. LX y LS se sintonizan al mismo tiempo mediante la matriz L, porque están concatenados, están empaquetados en la misma matriz L. ¿Qué es lo que se con esto? Ahora, si tengo integración, puedo prescindir de esto. Puedo prescindir de realimentar las perturbaciones. ¿Por qué? Porque la integración ya se va a encargar de generar seguimiento. Es decir, ya sea que tenga perturbaciones de entrada o de salida, si ya estoy incorporando integración mediante el principio del modelo interno, ya voy a estar sacando el error de seguimiento. Ya no voy a estar rechazando las perturbaciones y generando el seguimiento. Entonces, volviendo a nuestro problema, voy a correr esta sección de acá. Y aquí sí tengo la parte B. Tenemos esto de acá. Y aquí hice algo intencional, que, bueno, es exactamente lo que les mostré en delante. Se incorpora esta nueva dinámica intermedia, digamos, se integra el error. Esto de acá no cambia, sigue siendo lo mismo, realimentación de estado. Pero hice algo innecesario a propósito, que es seguir poniendo esta salida compensada. ¿Y por qué hice eso? Es para mostrar que en el fondo, si ya tengo integración, no es necesario compensar la salida. En el fondo, ya, aquí corrí la cuestión. Voy a mostrar la salida normal, sin restarle la estimación de la perturbación de salida. Y nos da esto aquí. Si es que le hago un poquito de zoom. Bueno, la gracia es que llega a 1 en este escenario. Es decir, el integrador ya se encargó de generar el seguimiento, a pesar de tener la perturbación. Es decir, esta dinámica de acá de integración ya se está piteando, por así decirlo, la perturbación de salida. Entonces, si ya lo está eliminando y se me ocurre seguir compensando con la estimación de la perturbación de salida, no voy a tener seguimiento ahí. Voy a tener directamente Otra perturbación. sí, pues, voy a estar sumándole al seguimiento perfecto la perturbación, entonces no voy a tener seguimiento real. Entonces, si ya tengo integración, no es necesario compensar. Esa es como esa es la idea. Entonces, si no era necesario compensar, puedo simplificar mi observador. En vez de haberlo hecho de orden 3, pude haberlo hecho de orden 2. Y en vez, o sea, no estimo la perturbación de salida porque no va a ser necesario si es que incorporo integración. Es decir, para este caso lo hice intencional para mostrar de que, bueno, mi observador ya de por sí permitía buen seguimiento, pero si incorporo integración, ya la integración ya se está haciendo cargo de eso. Entonces, esta estimación de la perturbación de salida está ahí flotando, no sirve. Ya fue reemplazada por esta integración. No sé si se entiende eso. ¿Sí? En el fondo eso. Ahí ustedes ven que quieren complejizar, porque si se dan cuenta, si yo no quiero meter integración desde el lado del control, mi observador tiene que ser de orden 3 para eliminar la perturbación con su estimación. Si yo quiero simplificar el observador, bueno, no estimo la perturbación de salida, pero entonces voy a tener que meterle sí o sí integración al control
para mitigar la perturbación y no estimarla. Es decir, de todas formas voy a tener que extender algo, sea el observador o sea el control, pero si extiendo ambos, uno de los dos va a quedar ahí flotando. Y en este caso quedó flotando la estimación de la perturbación de salida. Ya no me sirve. Ya se encargó de eso la integración. Y eso, no sé, ¿alguna otra duda, consulta? Oye, ¿en qué caso le cae de integración resonancia? Si al controlador. Digo, claro, en la parte, sí, como Claro. para controlar la relación. Claro, si quisiera meterle resonancia, podría ser el similar. En el fondo hay que pensar que, bueno, la integración en el caso particular a frecuencia cero. Ya. Entonces, cualquier otra frecuencia van a aparecer los polos resonantes. Ah, ok. Entonces, si tengo una perturbación de salida o de entrada, cualquiera de las dos, entonces o la estimo por el observador y la realimento para eliminarla consigo misma, o genero resonancia en el controlador. En vez de estar aquí un Z-1, ahí irían polos resonantes. Y ahí te estaría pidiendo cualquier resonancia o perturbación sinusoidal Y a en la ese frecuencia. caso también tendría que eliminar para no se vea el efecto nuevamente de la estimación, si que de estimación tendría que eliminar la parte de la estimación para que no te generara ningún problema al principio. Claro, o sea, más que un problema es innecesario. Claro, claro, en el fondo ahí yo escojo dónde extender, si extiendo el controlador o extiendo el observador. Si extiendo el observador voy a estar estimando la perturbación. Si extiendo el controlador voy a estar eliminando la perturbación a la fuerza. Entonces ahí está la dualidad. Yo escojo qué extender. ¿Y eso? ¿Alguna otra duda? O sea, escogí uno como estimación o hacer otro controlador, es como algo que coja uno nomás hacer, no es que uno sabe cualquier otro tener Sí, ¿cuál es mejor uno que el otro? Ya es como, la verdad no estoy seguro, como que depende mucho de la aplicación, porque a veces cuando uno pone estimación, puede que sea muy susceptible al ruido, y ahí como entramos en temas como más con pinzas, pero así en teoría los dos funcionan bien. Los dos funcionan bien. Pero claro, ahí como vieron acá, cuando ya pasamos al lado computacional, cuando aparece el latido muerto, aparecen estos errores de cálculo. Entonces, imprecisiones numéricas o matrices mal condicionadas, cosas así. La teoría funciona bien, pero en la práctica algo muere. Y ahí uno se vuelve mejor que el otro, pero no estoy seguro cuál de los dos. Y eso, pues, esa sería la ayudantía. Hay cualquier cosa que quedó pendiente. Voy a estar subiendo los desarrollos que faltan. Y eso, pues. Y también voy a subir esta grabación porque ¿Esa la que subir al playlist, cierto? si esto sí lo voy a subir. Sí, para subir algo. Ya.